Al filo de la intriga. Los orígenes revolucionarios de la masonería. Desde el primer momento en que las civilizaciones humanas establecieron jerarquías de poder, a su vez aparecieron disidentes u opositores a estos jerarcas. En un principio, los opositores estaban desperdigados y que no sabían qué debían hacer para enfrentarse firmemente a los poderosos de la antigüedad. Pero una vez que estas personas se reunieron y se organizaron, fue que empezaron a formarse las primeras sociedades secretas. Reuniéndose en lugares escondidos y tratando de pasar lo más desapercibidos posible, nacieron grupos de personas que perseguían fines en común, mezclando la política con la religión, el esoterismo y la filosofía. Pero algo que no se esperaba que ocurriera era que estas sociedades cambiaran al mundo, y esto fue lo que ocurrió con la masonería. Antes de continuar, te recordamos suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de nuestras publicaciones. Al principio, los masones, al igual que otras organizaciones secretas, tenían objetivos finales ligados de alguna u otra forma a la política, pero en un punto decadente y frágil en la historia masónica, entró en el juego un elemento que cambiaría para siempre no solo la historia de los masones, sino del mundo entero. Y este elemento era la religión, combinada con el esoterismo. Ocultos en las sombras, los masones fueron evolucionando y adquiriendo cada vez más poder, hasta tal punto en que lograron infiltrarse en los sistemas sociales y políticos más importantes del mundo. Y desde adentro, lo cambiaron todo para siempre. Pero poco se sabe sobre los verdaderos secretos de los masones y aún en la actualidad, este conocimiento permanece muy vago y muchas veces erróneo debido a la masificación de información equivocada o tergiversada. Y un dato falso de los masones es que esta sociedad es de la modernidad y que apareció hace muy poco. Esto es rotundamente falso, pues los masones nacieron como sociedad hace muchos siglos atrás. Pero nadie se esperaba que cambiaran la historia del mundo antiguo a su antojo. Las historias de varias sociedades secretas se remontan hasta las civilizaciones muy antiguas como la egipcia o la romana, y muchas de estas organizaciones surgieron con fines políticos, pero otras con fines más oscuros y esotéricos. Pero llegó un punto en que la política y el esoterismo se fusionaron. Cuando se habla de esta extraña mezcla de política con ocultismo, no hay mejor exponente que la sociedad masónica. Se dice que los antepasados de los masones fueron los cruzados, pero lo cierto es que de manera formal, la masonería no apareció sino hasta siglos después. La aparición de organizaciones masónicas clandestinas se remonta a la Alta Edad Media en Francia, cerca del siglo XVI. Y en un principio, eran solo gremios de la construcción, que se organizaron para defenderse de sus competidores y de los señores feudales. La palabra masón deriva de la palabra machioinis, la cual hace referencia a aquellos que utilizaban máquinas para realizar trabajos de albañilería. Dicha palabra fue evolucionando al pasar por el inglés y luego al español, hasta finalmente obtenerse la palabra masón. A veces este término viene acompañado por el prefijo franc, el cual se traduce al francés como libre. Para el momento en que se organizaron los gremios de los denominados constructores libres, estos se estructuraron en una especie de jerarquía interna basada en rangos. Los de mayor sabiduría y años de experiencia eran los denominados maestros. En un rango más bajo estaban los oficiales y por último los aprendices. Estos gremios se encargaban de construir, restaurar y remodelar las construcciones de mayor importancia para la época medieval, como lo eran las catedrales. Sin embargo, el secretismo y hermetismo de los masones también nació en estos tiempos. Los masones eran muy celosos con sus métodos de trabajo, por lo que para evitar que sus conocimientos se difundieran hacia sus competidores o hacia los mismos señores feudales, se instauró un régimen estricto de hermetismo entre sus integrantes. Para mantener el secretismo, los masones llevaron a cabo sus reuniones con el más absoluto cuidado posible para no ser descubiertos. A pocos metros de estas construcciones a medio realizar, se levantaban unos almacenes de materiales llamados logias, donde todos los miembros se congregaban en horas poco concurridas.
Para ese entonces, no se había instaurado un régimen ritualista o esotérico como tal. Pero la ubicación de las reuniones no era lo más estricto en cuanto a secretismo. Los nuevos miembros debían realizar rituales formales y más o menos no tan complejos que les permitían pertenecer a los masones, y los demás integrantes debían aprobar el ingreso. Aunque en un principio, nadie que no estuviera dentro del arte de la construcción podría acceder, para el siglo XVII este y otros requisitos fueron alivianados, por lo que muchas personas ajenas al oficio original ingresaron. Esto se debió a que las sociedades gremiales estaban en declive. Ya que el gremio de los constructores se vio afectado por este declive gremial generalizado, los masones sobrevivieron gracias a la introducción de nuevos miembros, los cuales revolucionaron el propósito de existir de los masones. Estos nuevos miembros, y los siguientes, eran por lo general personas acaudaladas, de gran estatus social o económico, y algunos incluso eran prestigiosos en cuanto a las ciencias y al conocimiento. Para ese entonces, las reuniones ya no se organizaban en depósitos de construcción, pero aún así, las reuniones fueron referidas como logias. Pero las ubicaciones de las reuniones no fue el cambio más importante. El propósito principal masónico ya no era el de buscar la cooperación entre trabajadores, sino el de actuar para la sociedad de manera al parecer filantrópica. Entonces desarrollaron una simbología ritualista, tomando elementos teologías como la cristiana y algunas de Oriente. Por ello hay símbolos asociados a los ángeles cristianos y también referencias simbólicas al sol o la luna. Pero los elementos más populares son el compás, el mazo y la escuadra, que hacen referencia al oficio original de los masones. Las jerarquías se pulieron hasta llegar a ser 33, y más rituales fueron añadiéndose, hasta que finalmente los masones fueron una auténtica sociedad político-filosófica que se ocultaba en las sombras, pues para cuando adquirieron relevancia social, la Iglesia Católica les declaró la guerra. Los elementos esotéricos de los masones fueron haciéndose cada vez más presentes y relevantes en las creencias y doctrinas de las logias, por lo que la curia romana veía a los masones como una amenaza para la cristiandad y para la Iglesia misma, y entonces se inició una persecución contra ellos. Pero para ese momento, la masonería no era una organización inmadura y anticuada como lo era antes del siglo XVII, sino que había una gran organización tras bastidores, y la evolución de la masonería era evidencia del abismal cambio que había sufrido la sociedad masónica para aquel momento. Tanto fue el cambio, que los mismos masones se dividieron en varias ramas, las cuales diferían una de la otra en cuanto a sus perspectivas con respecto a la sociedad y a su actuar. Hubo ramas más conservadoras que se oponían a la modificación del status quo del momento o que simplemente se oponían a ciertas ideas que eran propuestas por las ramas más liberales de la masonería. La masonería escocesa fue ejemplo de una de las posturas más conservadoras, y la llamada masonería especulativa era del ala más progresista. Pero a pesar de las divisiones, la masonería estaba en la cúspide de su popularidad, llegando a conformarse la Gran Logia de Londres en el año 1717, y entre 1725 y 1735 se fundó la Gran Logia Francesa. La masonería traspasó fronteras, y aunque la persecución eclesiástica aumentó, los masones pudieron hacerle frente. Y es que los masones estuvieron detrás de muchos de los grandes cambios de la historia europea y americana. Detrás de la Revolución Francesa, los masones movieron sus hilos con el fin de abolir el antiguo estilo de gobernanza, y hasta 3/4 partes de los diputados de Estados Generales eran masones. Sin embargo, durante el terror de Robespierre, la masonería fue prohibida, pero volvió a legalizarse con la llegada de Napoleón. En el siglo XIX, los masones estuvieron detrás de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica y fueron grandes partícipes de la formación del nuevo Estado americano. Incluso se ha rastreado que figuras importantes en las guerras independentistas en Sudamérica, como lo fue Francisco de Miranda, formaban parte de logias que recién se estaban formando al sur del continente.
Posteriormente, en Argentina y Brasil, las logias creadas jugaron un papel fundamental en los movimientos independentistas. Con el surgimiento de los estados y modelos políticos modernos a inicios del siglo XX, hubo varios roces entre los distintos grupos masónicos debido a sus visiones sobre la política y la sociedad. Incluso muchos grupos sociales acusaron a los masones de estar detrás de algunas de las más importantes revoluciones de Europa. Luego, con el surgimiento de la Segunda Guerra Mundial, el tema de la masonería perdió relevancia. Ya para finales del siglo XX e inicios del XXI, la masonería perdió su estatus de sociedad secreta, pues la existencia de logias masónicas fue ampliamente difundida gracias a que se volvió un tema del tipo conspiranoico. Se alega que los masones son aquellos poderosos que desde las sombras dirigen el mundo ante la ignorancia de la población común. Sin embargo, las identidades de los miembros de estas logias secretas sigue permaneciendo en absoluto misterio. Incluso se desconocen sus objetivos finales, sus métodos de actuación y sobre qué sucesos están detrás o sobre qué personas influyen directamente. Pero ya sea que los masones estén o no cambiando el mundo, es innegable la importancia que esta antigua sociedad secreta tuvo en el transcurso de la historia. Lo que inició como un pequeño e indefenso gremio de artesanos y constructores, terminó evolucionando en un grupo político e ideológico esotérico, que estuvieron tras bastidores durante las grandes revoluciones de los siglos pasados. Prácticamente gracias a la existencia de los masones, es que se ha formado el mundo moderno tal y como se le conoce. Y muchas naciones, desde América hasta Europa, les deben a los masones su existencia. Pero es imposible afirmar o negar si los masones, tal como lo hicieron antes, están cambiando el mundo actual, planeando un nuevo futuro, ante el desconocimiento de las personas comunes, que solo sirven como peones en un inmenso y misterioso juego de ajedrez. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo con todos tus amigos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para seguir disfrutando de nuestras novedades. Recuerda, la historia es un incesante volver a empezar.